Tenemos que saludar a Elisa Queijeiro porque es además la autora del bestseller Las hijas de Eva y Lilith, pero ahora la escritora de Una patria con madre, porque nos cuenta la historia de Malinche, la joven indígena que acompañó a Hernán Cortés durante su conquista del Imperio Azteca. Pero para quien no sepa muy bien esta historia, cuéntanos exactamente qué recoges en este libro y quién era la joven Malinche. Yo creo que es importante justamente entrar como en un proceso de explicación y de detalle sobre qué pasa con Malinche, por qué se vuelve un personaje tan relevante y obviamente qué mirada tenemos los mexicanos para con Malinche y en su momento también tuvieron los españoles durante la conquista y ahora también, cómo se trae a la actualidad el tema de Malinche. Ella va a ser la traductora de Hernán Cortés en ese 1519 cuando llega él y después hasta 1521 cuando viene la caída de Tenochtitlán, etcétera. Pero no es una traductora, digamos, ni siquiera por gusto al principio, ¿no? Es una mujer que tiene unos dones impresionantes porque habla popoluca, habla náhuatl de los nobles y el náhuatl común, después aprende maya xontal, maya yucateco, y lo primero que nos preguntaríamos es que cómo lo aprende. Claro, porque ella viene de una familia noble, pero al final la cogen, bueno, y la esclavizan. Exactamente. La arrancan de su casa cuando ella tiene 11 añitos. Ahí obviamente hay fuentes tradicionales y etnohistoria que nos permite saber qué es lo que pudo haber pasado más allá de nada más la interpretación de los narradores de historias de ese momento. Entonces ella es una esclava de 12 años y cuando llega Hernán Cortés va a tener ya 19, ahí es donde aprendió el maya. Y en esa primera batalla que pierden en Potonchán los mayas, ella es entregada junto con otras 19 esclavas, que era la muestra de una sumisión. Entonces, ahí ella va a pasar, es la primera vez que va a tener nombre, porque nosotros pensamos que ella se va a llamar Marina, y de ahí se va a ir... Justo cuando se convierte ya al cristianismo, le otorgan ese nombre, ¿no? Doña Marina, tengo... Exacto, sí. Y digamos que la bautizan, ¿no? O sea, más que una conversión, pero bueno, la bautizan Marina y no se podría pronunciar la R. Entonces era Malina y Sin significa honra, señora de honra. Entonces Malin Sin, que es el nombre con el que la nombran los indígenas, y después Malinche, como lo entienden en ese momento los españoles que llegan allá. Entonces ella va a transformar su vida a lo largo de estos 3 años, cuando ve que hay un problema de traducción, cuando llegan los mensajeros de Moctezuma, que era el gran Tlatoani, o que era el líder indígena, cuando lo trata de traducir en ese momento Jerónimo de Aguilar, él no entiende porque habla maya nada más, y ella da un paso al frente y sirve, da un paso al frente y traduce. Hernán Cortés en ese momento se da cuenta del valor que va a tener esta mujer como traductora y le ofrece su libertad y le ofrece ser su secretaria. La primera pregunta es, pues nada más cambió de jefe, porque de ahí a que realmente ella pudiera decir sí o no, claro, es una enorme diferencia, porque además era una esclava. Aquí lo interesante... Ajá, Enrique. ¿Cómo aprende el español? Eso le cuesta, porque los primeros que llegan es Cortés y compañía. ¿Cómo aprende? ¿Cuándo aprende el español? Ella va a aprender el español en menos de un año. Alrededor de unos 3, 4, 5 meses lo empieza a aprender. Tenía este don. En un principio lo traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Y ella, conforme avanza el tiempo, lo empieza a aprender, hasta que lo logra entonces ya comprender y traducir. Aquí lo interesante es que estaríamos hablando nada más de una mujer traductora en un tiempo de conflicto, cosa más difícil, ser esclava en una época de la conquista, está difícil, que haya algo más difícil que eso, pero es lo que hicimos nosotros como mexicanos en una interpretación de la conquista. No eran nada más los hechos de la conquista, sino la interpretación o el sentido que le dimos a la conquista y utilizamos a una mujer indígena como chivo expiatorio por esa interpretación del dolor de lo que causaba, y a ella la convertimos en traidora. Claro, es que tengo entendido que te llamen malinchista en México es como que te denominen traidor, que es como una especie de insulto, ¿no? Así es. El malinchismo va a surgir como término en 1930.
de manos de periodistas, que México está como en este nacionalismo, queriendo estar como totalmente autónomo, aunque la independencia haya sido en 1810, realmente hasta 1900, después de la Revolución, 1900 y en 1930 se crea este término, y ella se va entretejiendo como esa mujer que se entregó voluntariamente y que traicionó al pueblo y entregó a los indígenas. Obvio, imagínense, una sola mujer. A ver, Hernán Cortés llegó con 100 hombres, 10 barcos, un capellán, y conquistó porque se aliaron tlaxcaltecas, cholultecas, otomíes, miles y miles de indígenas. Esos acuerdos sí cruzaron por la voz de Malinche, pero ella fue una mujer que realmente en ese momento fue un puente, Ana, no fue un cuchillo. Entonces, lo interesante también traer hoy la mirada de mexicanos aquí a ustedes y para nosotros mismos es podernos contar esta historia con otra dignidad, darle su lugar, por eso el título, más allá de la historia de Malín, sino la historia de la Malinche es, ¿qué pasaría con nosotros si recuperamos a la madre? Si recuperamos esa madre indígena que nos negamos por quererla decir traidora. Esta historia también ha sido inspiración del musical de Nacho Cano. Así es. Y bueno, tengo entendido, que esto no lo sé a ciencia cierta porque yo no he ido todavía a ver el musical, que la Iglesia no ha salido muy bien parada a la hora de la puesta en escena. O sea, es decir, al final nos encontramos con que esos indígenas sacrificaban a los niños, los entregaban a los dioses, y luego tengo entendido que no sé cómo ha sido la postura que han puesto a lo mejor en escena de la Iglesia católica. No sé si... ¿Qué crees? Yo la voy a ver hoy. Ah, vale. Hoy es el estreno, así que hoy podré saber esa parte. Creo que lo que es interesante es que se pueda cantar una historia que no fue nada más de encuentro y desencuentro, sino una historia y un lugar a ella. Definitivamente puede haber recovecos en la historia, y como Nacho, él cuando viene a México a investigar, se junta con las autoridades más importantes del INAH y también con personas, o sea, yo trabajo con él de cerca con respecto a la historia de ella, ¿no? La personalidad de ella y está sustentada. Después, siempre hay permisos artísticos, porque al final es un musical que pretende entretener también, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vamos, yo tengo muchísimas ganas de leer esta maravilla porque es que se va a entender fenomenal. Y además... Gracias. La verdad que la sí. La explicación que has hecho, creo Muchas que gracias. Más de uno se habrá quedado encantado de poderlo escuchar tan bien, porque cuando lees historia muchas veces hace densa, te encuentras, se remontan como a unos tiempos en los que dices, pero madre mía, ¿qué me están contando? Pero traerlo desde la actualidad, con esta perspectiva, esta voz y estas ideas, pues es muy... Muchas gracias. Muchas gracias. Lo pueden adquirir en la Casa de México, en la librería de la Casa de México, que se llama Luis Martín Guzmán. Y algo interesante, justo lo que dices, es que tiene una voz, la intención fue que fuera muy cómoda, muy amigable. Además, QRs para que puedas sentir narraciones adicionales que te explican. Así que pues los invito a que puedan entender un poco más sobre la historia de Malinche y lo que significa. La Casa de México, aquí en Madrid. No me sé bien la dirección, yo creo que podemos revisarla y si no, componer la Casa de México. Sí, claro. Y que es divina además, y ahorita hay una exposición de Frida Kahlo estupenda. Y ahí está la librería Luis Martín Guzmán del Fondo de Cultura Económica y ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Que tengan un buen día.